Pues vamos a abrir nuestro debate de actualidad. Se pueden imaginar que actualidad es hablar de lo que ha acontecido ayer en la Comunidad de Madrid, precisamente con las elecciones del 4 de mayo. Para debatir, para hablar de este tema, esta noche contamos con la presencia de José Manuel Sánchez, que es un habitual contertulio. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, después de más de un año sin pisar los estudios, puesto que hemos estado ahí con el estado de alarma. La pandemia, estado de alarma, todas estas cosas, pero bueno, poco a poco la vida tiene que ir recobrando una normalidad, no sé si nueva, pero tiene que irla recobrando. ¿Las aguas vuelven a su cauce ya, entonces? Muy poco a poco, muy poco a poco. Confío, en la vacuna. Solo la vacuna nos puede sacar de esto. Pues también contamos con la presencia de otro contertulio habitual que casi nos acompaña todas las semanas. Javier Cuevas, buenas noches. Buenas noches, estoy más entrenado que Pepe. Pepe está en precalentamiento, yo vengo entrenado y bueno, esperemos que tengamos un debate. La verdad es que es apasionante lo que ha pasado en Madrid y creo que tenemos muchas conclusiones que sacar del mismo. Bueno, resultados, José Manuel, ¿qué te parece cuando ayer estamos viendo todos ahí los informativos de todas las cadenas volcados con Madrid? ¿Sorprendido por los resultados o no? Sorprendido no, porque las encuestas ya venían indicando esto, entonces ya no era motivo de sorpresa, pero sí un cierto asombro por cómo ha cambiado el mapa político de Madrid y por los acontecimientos que primero una moción de censura en Murcia, que parecía que no iba a tener demasiada importancia, ha dado de una cierta forma un vuelco a todo el panorama político nacional. En principio por el cambio de tendencia política que se puede apreciar en Madrid, con una gran población y muy representativo de lo que puede ser España. A Madrid llega gente de toda España, eso por un lado, y por otro lado también sorpresa, que yo creo que sería una de las cosas a analizar y que analizaremos seguramente en esta tertulia, por el bajón que ha tenido el Partido Socialista, que en realidad es sorprendente, ¿no? Porque no es que los partidos de izquierda hayan bajado, porque ha habido partidos de izquierda que han subido. Ha sido el Partido Socialista el que ha perdido votos estrepitosamente. Y yo creo que analizar eso, el por qué puede haber sucedido eso, puede ser la clave del resto de explicaciones de por qué el Partido Popular ha subido y por qué el resto de la izquierda se ha mantenido o ha subido. Javier, ¿sorprendido por los resultados que íbamos conociendo ayer? A ver, yo creo que sorpresa porque hay muchas variantes. A ver, yo quiero empezar a definir varias cosas. Primero, gran ganador de ayer, Ayuso, pasa. Ya no es una cuestión de escaños. Yo quiero que la gente entienda lo que es el arrastre. Pasa de 719.000 a 1.600.000, más de duplicar los votos, con 2 años de gobierno. Eso tiene un mérito. Luego podemos entrar en las claves nacionales. Perdedor el Partido Socialista, la verdad es que, bueno, pues el que fue ministro, que no fue mal ministro de Educación, Gabilondo, muchos pensamos que puede ser un buen gestor pero un mal candidato porque no tiene un discurso que llega, porque no es el candidato típico que se acerca a la gente. Pero claro, contra eso le puedes contraponer, ganó las anteriores elecciones en Madrid. Luego, perdedores, Ciudadanos, el movimiento estratégico que hizo en Murcia y demás, bueno, es algo que nosotros estábamos preveyendo ya desde política, que todos aquellos partidos que no tienen una estructura en todo el territorio nacional, como le pasa a Podemos, que no tiene estructura, como le pasa a Ciudadanos, hay 3 partidos que tienen una estructura muy concreta. Independientemente, luego hay nacionalistas en sus regiones, pero aquí son Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida. Tienen estructurado y eso te implica tener suelos. Ciudadanos y Podemos son más burbuja, no tienen una estructura en ningún sitio, con lo cual pueden tener mayores variaciones. Y luego lo que sí que quería entrar es, porque este relato, si no contamos el principio, no podemos entender el final del relato. Y no quiero entrar en el final del relato hasta que contemos el principio. Ayuso hace 2 cosas muy bien.
Primero convocaron unas elecciones cuando veníamos de unas elecciones catalanas donde se ha demonizado a Madrid porque se le ha llamado paraíso fiscal, que había que ponerle medidas. Claro, en ese momento, para ganar votos en Cataluña, muchos picaron esa trampa y demonizaron a Madrid. Los madrileños se sentían un poco insultados porque al final dice, ¿qué pasa? ¿Que nosotros somos un paraíso fiscal? ¿Nosotros no trabajamos, no pagamos impuestos? Claro, pusieron el modelo de Madrid que estaba ahí y luego hay otra parte fundamental. Hay un modelo de gestión que van a tener que copiar, entre otras cosas, el señor Mañueco, donde se ha intentado compaginar la salud con el derecho al trabajo, que en sitios como Castilla y León no lo han hecho, y eso ha sido gran parte del éxito de Madrid. A mayores, aprovechas la metedura de pata de Murcia, como decía Pepe, y son 3 factores fundamentales para decir, habéis atacado a Madrid, en el Congreso se estaba atacando a Madrid con el tema de los impuestos. Aprovecha un momento donde han demonizado a Madrid y ha lanzado. Esa es una clave electoral fundamental, que es Ayuso la que defiende a los madrileños en contraposición de un gobierno que le estaba diciendo a los madrileños que eran un paraíso fiscal. Cuando Madrid es la comunidad per cápita que más aporta a España, mucho más que Cataluña, y es la más solidaria con toda España. Y los madrileños lo saben. Y eso es la parte donde luego entraremos en la batalla, pero no me quiero extender más, pero esa parte es importante conocerla porque de ahí viene luego el desarrollo de lo que ha pasado después. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Javier. El resultado de las elecciones de ayer hay que analizarlas un poco en la clave del orgullo herido de los madrileños, ¿no? De cómo han visto que había una persona que defendía, aunque solo fuese el statu quo de los madrileños, el poder seguir autogobernándose sin que nadie se metiese con ellos, porque hay que reconocer que los madrileños en ese sentido son muy generosos con el resto de España, y sin embargo un gobierno que parece, o ha parecido que por contentar a sus socios catalanes, ha estado incidiendo siempre sobre los madrileños, no tanto sobre Ayuso, porque yo creo que Ayuso, Pedro Sánchez la tomó como una niña que no iba a poder defenderse de los ataques del gobierno, y la niña pues salió respondona, en el sentido de que no le ha importado no ser políticamente correcta. Cada vez que el gobierno ha dicho algo contra Madrid, ella ha salido claramente a responder, aunque fuese criticada por todas las propuestas que ha hecho. Hay que reconocer que Ayuso también ha tenido la valentía de hacer propuestas que el gobierno ha ido rechazando sistemáticamente, que los medios de izquierdas han ido criminalizando continuamente, y que después de 2 meses se han ido viendo que eran los que proponía toda Europa. Entonces, bueno, pues eso ha quedado un poco al gobierno descolocado y con el pie cambiado, ¿no? Es curioso ver cómo ha caído el Partido Socialista, porque no creo que estos resultados puedan ser achacables a Gabilondo, a pesar de que sea tan soso como yo, por lo menos. Entonces, no creo que sean achacable a eso, porque Gabilondo ha tenido otros buenos resultados en Madrid, y Gabilondo estaba en la oposición. Es decir, no se le podía achacar nada malo a Gabilondo cuando ha estado en la oposición. La que mantenía el gobierno era Ayuso. Entonces, Ayuso y Ciudadanos. Entonces, ¿por qué estos malos resultados? Los malos resultados han venido, en principio, por el inicio de campaña de Pedro Sánchez, que se implicó directamente en la campaña al principio, ojo, al principio, hasta que vio que las encuestas empezaban a pintar bastos y se retiró completamente, pero al inicio de la campaña era su campaña. Después dejó que los palos ya se los llevase solo Gabilondo, y entonces los madrileños han reaccionado contra eso, han reaccionado contra un gobierno que está allí en Madrid y que en vez de protegerles o ayudarles,
parece que les ha estado poniendo todos los palos en las ruedas posibles. Entonces, ¿es mérito de Ayuso? No, yo creo que ha sido de mérito de Pedro Sánchez y de la política del gobierno. Mucha gente se ha agarrado a Ayuso como el único clavo ardiendo al que podían votar para poder mantener un poco su dignidad herida. No estamos hablando, Javier, de Más Madrid, que ha dado el sorpaso al Partido Socialista. Es lo que quiero entrar. A ver, ahora entro. Se me ha quedado un detalle. Se me ha quedado un detalle que se ha filtrado, han intentado minimizarlo, pero, por ejemplo, lo de la declaración conjunta, que retire la declaración conjunta a cualquier pensionista, a cualquier familia de clase baja, media baja, le va a suponer casi 1.000 euros, le va a suponer casi uno de sus sueldos. De las 14 pagas, una paga. Y eso, aunque han intentado minimizarlo, estas subidas de impuestos, encubiertas o no encubiertas, ante una transposición de un momento muy duro, donde es Madrid la que dice que va a bajar impuestos, ese modelo de aquí quieren quitarle el impuesto a los ricos ya no cuela, cada vez cuela menos decir eso cuando tú acabas de retirar la declaración de la renta conjunta y estás viendo que todos los pensionistas van a pagar en el entorno de 800 a 1.000 euros más. Los pensionistas que están cobrando pensiones de 800, de 900 euros, no la gente que está ganando 50.000 ni 100.000 euros al mes. A partir de ahí hay dos factores. Cuando yo digo lo de Gabilondo, digo Gabilondo porque Gabilondo a mí me parece que puede ser un buen gestor, pero es un mal candidato y un mal portavoz de la oposición. Porque no ha hecho oposición, igual que en Más Madrid, crece desde la oposición y sale una figura política desde la oposición, haciendo oposición a Ayuso y va creciendo en las encuestas. Gabilondo se va hundiendo porque no es la persona que anima estratégicamente. Y por decir 4 cosas del Partido Socialista. Ayuso, bueno, ya se veía en campaña, yo he visto cómo se paseaba por Mercamadrid, por los barrios, por la zona sur, yo hablo con mis hijas que viven en Madrid y me dice, Javier, se nota cuando sales por la calle, entra en Mercamadrid y se vuelcan en aplausos, va por los bares. Estos intentos desesperados que han sido tan ruines como nuestro señor director del CIS, del último día de reflexión, llamar la tabernaria, lo único que ha hecho es ofender a la gente. O sea, han sido medidas desesperadas que, ¿cómo que le votan los tabernarios? ¿Pero qué nos estás llamando? O sea, la estrategia del Partido Socialista ha sido de las peores que yo he visto puestas en una campaña electoral hace muchísimos años. Entro diciendo que no voy a pactar con Pablo Iglesias. A la semana digo que sí que voy a pactar con Pablo Iglesias. O sea, todos estos bondazos de campaña que no sabes dónde están, no sabes cómo atacar, contra una persona que yo no voy a entrar si es la más inteligente o la menos inteligente, pero ha utilizado dos políticas. La política de la compaginación que hablábamos del trabajo con la salud pública y sobre todo tomar medidas valientes y no arrugarse a la hora de tomar decisiones. Que muchos de sus compañeros en otras comunidades van a tomar nota y de hecho hoy ya Castilla y León rompe con el día 9 se va a poder abrir toda la movilidad, porque están viendo que la gente premia a los valientes, premia a los que toman la iniciativa y no premia a aquellos que se dedican a prohibir y a decir, bueno, porque el factor del trabajo ahora mismo pesa tanto como la pandemia. Y eso Ayuso lo supo entender muy bien. Por cierto, estuve viendo toda la rueda de prensa y todas las reacciones. Algo que me parece... Yo de verdad vi a Ábalos hablar después y me pareció lo peor que hay en política, es decir, en vez de felicitar al contrario, has perdido unas elecciones, le felicitas, sale atacando a Ayuso, pero se acaban de votar los madrileños. O sea, qué poco fair play, salir Ábalos diciendo lo que dijo, recordando que habían perdido en Cataluña, que si no sé qué, ¿qué tiene que ver eso ahora? Como si no lo hubiéramos vivido. Bueno, me pareció un poco fair play. Y por acabar y por ir introduciendo más temas, y que luego entraré a hablar de Podemos, ¿vale? Pero ayer cuando yo escuchaba la rueda de prensa de Pablo Iglesias, tenía toda la razón del mundo lo que dijo, ¿eh? En marketing político tiene toda la razón del mundo. Pedíamos más votos, pedíamos mayor participación, pero el odio hacia mi persona hace que se movilice la derecha, con lo cual yo ahora soy una rémora para el partido y no soy algo que esté aportando en el partido. Eso en marketing político y en el petit comité lo podemos decir, pero en una comparecencia pública lo que estás diciendo es que necesitamos que la gente que piensa distinto a nosotros se quede en casa, porque hasta hace 4 días tú decías la participación favorece a la izquierda. Se ha demostrado que la participación favorece a las personas
favoritas en las elecciones. No a la izquierda, no a la derecha, no tiene ningún componente. Pero tú lo que estás diciendo con tu mensaje es decir, lo que necesitamos es que la gente de derechas se vuelva vaga y se quede en casa y no vaya a votar. Así nos movilizamos nosotros y ganamos en las elecciones. La reflexión en marketing político fue completamente válido y la suscribo al 100%. Él genera movilización de la derecha y está generando. Y es verdad que ahora con la retirada política dice que quiere relanzar Podemos. Yo creo que Podemos le pasa como a Ciudadanos, tiene los días contados y solo le falta que el último hachazo se le pegue Izquierda Unida. Luego seguiré valorando el resto de... José Manuel. Sí, yo también voy a seguir por ahí, voy a continuar un poco con esa misma reflexión. El señor Iglesias sale a hacer una comparecencia después de, yo creo que el último, después de que todos los líderes políticos han hecho su comparecencia, dice que no les ha ido muy mal en las elecciones, y es verdad, no les ha ido muy mal porque han obtenido más escaños. Uno más. Entonces, bueno, uno más. Bien. Pues, no, perdona, tres más. No, tres más, eso, efectivamente, tres más. Y no les ha ido tan mal. Y él dice que se considera una rémora para su partido. Bueno, pues, ¿y por qué es una rémora? Es decir, ¿por qué moviliza a la derecha contra esa izquierda que él representa? Porque su compañero de partido Errejón o Mónica García no parece que ideológicamente no están tan separados, porque no lo están, y no parece que movilicen a la derecha contra Más Madrid, que ha ganado también un montón de diputados y ha sobrepasado al PSOE en votos. Bueno, de ahí podía partir la reflexión del señor Iglesias de vamos a cambiar, no tenemos por qué agredir a la sociedad. Podía partir esa reflexión, ¿no? Es decir, si la sociedad se siente agredida por mí, pues bueno, pues voy a cambiar y no tengo por qué agredir a ninguna sociedad, porque yo tengo que presentar mis ideas para la sociedad. En vez de eso, lo que hace es engañar miserablemente a todos sus votantes. Es que se ha presentado a las elecciones hace un mes, ha dimitido como vicepresidente del gobierno para ir a Madrid. La gente que le ha votado antes, o sea, a las 4 horas de que le hayan votado, a las 3 horas y media, llegan y dicen, bueno, que ahí os quedáis, que las ideas que vosotros representáis, bueno, yo miré a mi casa y ya veré lo que hago, se verá pronto lo que hace, seguramente hacer un programa de televisión, ¿no? Por lo que parece un programa de comunicación, pero ahí os quedáis, ahí os apañéis. Bueno, yo vi muy mal que Rivera se apease del barco de Ciudadanos y así le ha ido a Ciudadanos. Él quiso ser el capitán de Unidas Podemos y todos tenemos en mente que el capitán debe ser el último en abandonar el barco, que solo las ratas abandonan el barco a las primeras. Pues aquí se ha marchado el primero. Solamente una cosa, Javier, para situar a nuestros espectadores. Partido Popular, 65 asambleístas, 65 diputados. Más Madrid, 24, PSOE, 24, Vox, 13 y Podemos, 10. Ha sido el resultado electoral. Por lo tanto, se ha quedado a 4 votos, a 4 diputados de la mayoría absoluta el Partido Popular. En claves de marketing político tenemos muchas lecturas que hacer. Nos podemos tirar mucho tiempo. Voy a intentar hacer algunas lecturas en clave de marketing político. En la clave de marketing político, desde el punto de vista del Partido Popular, en su relación con Vox, que el Partido Popular llevaba perdido mucho tiempo en su campaña, en su discurso, en cómo tratarse con lo que ellos llaman ultraderecha, que vamos a hablar, que es un partido más a la derecha que ellos, yo no quiero poner etiquetas, estaba bastante perdido en las últimas campañas, en Cataluña, en las comparecencias, en el Congreso. Yo creo que Ayuso ha marcado una tendencia, y ha marcado una tendencia porque ha dicho,
es que no me preocupa Vox, que haga su campaña. Yo no voy a fijarme en Vox, voy a fijarme en mí, en mis decisiones, en lo que yo hago. No voy a estar pendientemente de la sombra de Vox. Ella ha tirado, Vox ha buscado su hueco de campaña, pero Vox no le ha hecho ni sombra en su estrategia electoral. Ella ha ido por su enemigo natural, que su enemigo natural era la izquierda y el Partido Socialista. Ha buscado unos eslóganes facilitos, como era contraponer libertad y comunismo. Ha funcionado muy bien el pie de calle, ha funcionado muy bien acercarse a la gente, el no tener complejos en los barrios, en Mercamadrid, estar a las 5 de la mañana, el ser una persona que ha sabido entender el sentir madrileño, mientras que la campaña del Partido Socialista se hace desde un despacho, la campaña del Partido Popular se hace a pie de calle porque conocen y sienten los madrileños, porque no solo ella, sino el alcalde Almeida es una persona muy cercana a los madrileños. Y es la contraprestación de decir, ¿cómo enfoco una campaña con Vox al lado? Que llevaban dando palos de ciego mucho tiempo. Y es muy importante porque yo creo que le ha marcado una senda a Pablo Casado, es decir, no tengo que estar mirando a derecha o a izquierda, porque muchas veces mi empuje natural hace que, como le ha pasado a Ciudadanos, ¿por qué tengo que estar defendiéndome de los que se llaman centro, centro y yo centro-derecha? Voy a tener empuje y ya verás como teniendo yo empuje, teniendo las ideas claras, ya verás como absorbo y no tengo que tener tanta preocupación por esa fuga de votos. Hay que tener esa idea clara. Y yo creo que Pablo Casado, en las próximas estrategias de campaña, va a tener allí. En el sentido de Más Madrid, por decir su estrategia, ha sido también le ha pasado como Ayuso, pero con la izquierda. Ha sido muy a pie de calle, muy hecha a sí mismo, conociendo su electorado, trabajando, no siendo el enemigo público número uno, esa izquierda que se va a comer el mundo, que va a cambiar la sociedad madrileña, sino bueno, ha salido con sus propuestas. El PSOE ya ha contado la campaña, Vox se ha encontrado con una campaña con una Ayuso que no le hace referencia, ha subido 1, yo creo que ellos esperaban tener mayor crecimiento, de hecho venían en varias campañas electorales, las últimas en Cataluña, donde han tenido unos bastante mejores resultados que le daban las encuestas. Aquí se ha quedado un poco, incluso te diría por debajo de lo que le daban las encuestas, un escaño por debajo, aunque ha subido 1, pero ha hecho su propia campaña y bueno, pues está ahí, no es relevante, no tiene que votar un sí, porque luego lo más importante de Ayuso es que con la abstención de Vox, puede gobernar. No necesita ni el apoyo de Vox. Que eso te da mucho maquillaje a la hora de que internacionalmente y demás puedan decirte algo. Y luego la estrategia de Podemos, la estrategia de Podemos es que todo el mundo sabía que se iba a pegar. O sea, Pablo Iglesias no es que haya hecho una mala campaña, ha salvado al Podemos de subir del 5%, porque había momentos en que si no viene Pablo Iglesias, pensábamos que le podía pasar como Ciudadanos, que no iba a llegar al 5%, y eso sí que era el fin definitivo de Podemos. Pero claro, Pablo Iglesias tiene un hándicap. Te has pasado durante 6 años diciendo que solo se puede transformar la sociedad desde el gobierno, y ahora que estás en el gobierno, lo abandonas a los 4 días, porque a ti lo de gestionar y poner las ideas en marcha no sabes. Tú eres un animal político de campaña y de micrófono, y eso es lo que mejor se le da hacer y es a lo que ha tirado. ¿Qué es lo que pasa con este mare magnum? ¿En qué nos cambia esto en clave nacional? En clave nacional nos deja bastantes lecturas. Primera lectura, el modelo de Partido Socialista que nos estaba vendiendo después de una pandemia está empezando a fracasar. Y el Partido Socialista va a tener que cambiar el chip. Ya no solo en Madrid, que el señor Ábalos dijo que van a tirar todo lo que hay en Madrid y van a levantar la casa de nuevo. Sino en clave nacional, yo no digo que esto sea contraponer si Sánchez y la izquierda o tal, pero sí que es cierto que hay ciertos modelos que el Partido Socialista se tiene que replantear. Y se tiene que replantear el estar tan a la izquierda en esa subida de impuestos, en eso alejarse tanto de la sociedad real. Porque claro, todos los socios que tienes de R. Batasuna, los socios independentistas con los que quieres, Podemos, te están arrastrando a poder perder un centro derecha. Y es que el centro derecha, ahora cuando Ciudadanos vaya a perder, porque Ciudadanos tiene la condena puesta, lo va a absorber el Partido Popular, porque los de Ciudadanos no los va a absorber Vox casi en ningún caso, los va a absorber el Partido Popular. Pero el problema del PSOE no es que absorba a Ciudadanos, es que en estas elecciones hay muchos votantes del Partido Socialista que han votado al Partido Popular. Esa es la clave electoral que se traslada a Madrid. Sí. Es decir, aquí se está confrontando y hay muchos
socialista que ha votado al Partido Popular, porque no quiere el modelo de gobierno impositivo y porque hay ciertas cosas que empiezan a preocupar, porque la propiedad privada empieza a preocupar, porque no se puede estar manteniendo a todo el mundo y porque la gente reivindica más el derecho al trabajo que el derecho a la subvención. José Manuel, ¿a ti no te ha sorprendido, por ejemplo, yo ayer, a mí sí, viendo la intervención de Ayuso, Pablo Casado en Génova, pues ahí los asistentes gritando libertad? Una frase que siempre se le atribuye a la izquierda, ¿no? Y que sean los del Partido Popular los que griten libertad, libertad, ¿qué pasa? ¿Que necesitan esa libertad o qué? Es puro marketing político y puro marketing de campaña. Además el hashtag era siempre de Ayuso, libertad. En España no falta libertad para nadie, ni para los madrileños ni para los catalanes. Es decir, aquí no falta libertad. Somos un país plenamente democrático y libre. Pero sí es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido unos tics autoritarios muy importantes. Estamos viendo cómo el gobierno quiere controlar, bueno, quiso controlar la Fiscalía del Estado con Dolores Delgado, ha querido controlar el Poder Judicial y Podemos, sobre todo desde el gobierno, ha querido colocar a personas en la cúpula del Poder Judicial que luego no iban a representar, como se está viendo, a la sociedad como tal. Entonces, sí ha habido unos tintes autoritarios que son contra los que mucha gente ha reaccionado. Yo no creo que todos los que hayan votado a Ayuso en Madrid sean del Partido Popular. Ni todos yo creo que Ayuso ha tenido muchos votos prestados. En principio ha recuperado los votos de Ciudadanos, porque creo que las personas de Ciudadanos antes ya eran votantes del Partido Popular. Le castigaron al Partido Popular por sus casos de corrupción y tal, porque la gente que había confiado en el Partido Popular, pues se le caía la cara de vergüenza de que en su partido pudiesen pasar esas cosas, y entonces tuvo que haber una corrección y dejaron de votar al Partido Popular en un momento determinado para castigarle por ese tipo de actitudes. Eso le benefició muchísimo a Ciudadanos, pero esos votos que tuvo Ciudadanos tenía que haber entendido que venían del Partido Popular. En estos momentos han vuelto al Partido Popular porque Ciudadanos dejó de ser un partido fiable. ¿Por qué dejó de ser un partido fiable? Yo creo que porque dejó de explicar bien cuál es su sentido de bisagra. Cuando un partido bisagra quiere ser bisagra, para poder votar a uno o a otro tiene que poner como bandera lo que ha conseguido para los ciudadanos, no simplemente adherirse al del poder. Es decir, cuando Ciudadanos da el poder al Partido Socialista o podía dar el poder al Partido Popular, tenía que dejar muy claro que las políticas fundamentales o algunas políticas importantes se están haciendo gracias a él, y eso lo está haciendo IGEA en Castilla y León, que es el que está dando la cara, y no es el presidente de la comunidad como tal. Porque si no me sirves para nada, si solo te vas a adherir al poder por el poder, pues los ciudadanos no te van a querer por eso, te votan para algo, no para que regales tu voto a cambio de nada. Lo de Murcia ha sido paradigmático en ese sentido, ¿no? Es decir, que cambiamos el poder simplemente porque pensamos que este señor es corrupto y ya está, cuando le hemos estado apoyando hasta hace 2 días. Entonces, es que es verdaderamente sorprendente. La reacción de Ayuso fue la más normal del mundo, porque de no haber sido así, se hubiera producido una moción de censura de izquierda que hubiera hecho gobernar a la izquierda, y vemos dónde está la izquierda, y cómo por todos los medios, incluso judiciales, intentaron que Ayuso no pudiera convocar elecciones. Eso los madrileños, que son libres, que ya lo eran antes y que seguirán siéndolo, los madrileños y los españoles,
pues son libres luego de depositar su voto y de tener eso en su subconsciente. Ya le puedes decir 1000 cosas en la campaña electoral, que cuando un ciudadano ya ha pensado anteriormente una cosa, es su pensamiento. No tiene que ser el pensamiento que le pongas en una campaña electoral. Javier, yo esta mañana leía, el IBEX 35 sube con fuerza tras la resaca electoral. De entrada ya hay una movilización económica que parece ser que va a ser positiva, ¿no? Bueno, no es así siempre, ¿no? Porque yo he visto ganar al PSOE y subir el IBEX 35, he visto ganar al Partido Popular. Lo que el IBEX 35 y el dinero premia es la estabilidad, fundamentalmente. Lo que menos premia es la inestabilidad, cuando no se pueden formar gobiernos. El dinero es muy miedoso y el dinero huye de la inestabilidad, ¿no? Yo quería entrar un poco en lo que estaba diciendo Pepe. Mirad, a la gente no le gusta la moción de censura, pero no le gusta la moción de censura por un hecho muy claro. Los gobiernos aceptan los pactos de gobierno porque la gente se sienta y llega a un acuerdo de legislatura. Pero cuando hay una moción de censura a mitad del partido, la gente reniega de esos políticos tan poco fiables que son incapaces de cumplir un propio acuerdo de 4 años, que no le están pidiendo que vivan juntos, ni que se casen, ni que convivan en la misma habitación, sino que han pedido que tengan una hoja de agenda, una agenda de gobierno y que la cumplan. Bueno, pues cuando eso pasa y las hojas de agenda no se cumplen, los ciudadanos, yo no he visto a nadie que aplauda una moción de censura, incluso cuando eso te hace suponer un gobierno. De hecho, hemos vivido, y en el propio Medina del Campo vivimos mociones de censura que luego la pagaron en las urnas, porque la gente, eso de llegar a través de una moción de censura a los gobiernos no está muy bien visto por los ciudadanos. Parece que llegas a través de una componenda. Es como cuando se gana un partido de fútbol en los despachos, y no se gana en el campo de juego. Segundo, el intentar prohibir unas elecciones, que fue un error garrafal del gobierno, el intentar que prohibieran las elecciones y que prohibieran votar a los madrileños, fue otro error de bulto. O sea, es un error de bulto que tú te opongas a que la gente pueda expresar su voto. La siguiente lectura que nosotros sacamos en correlación fuerzas de derecha e izquierda, porque aquí ha habido un corrimiento de fuerzas, digamos, al bloque de la derecha. Eso tiene mucho que ver con el tema de la situación que está viviendo y con las perspectivas de futuro, que los ciudadanos aprecian en el país. Y las perspectivas de futuro que aprecian en el país es pocas oportunidades de empleo, mucho ERE, pero a la gente no le dejan trabajar. Es un país de servicios, somos un país de bares, de salir a la calle, de restaurantes, de helados, de movernos. Y no se nos puede criminalizar, y no le puedes criminalizar a la gente. Y yo no tengo un bar, pero conozco a Pepe, que tiene uno y lo está pasando mal y no le dejan abrir, y le abren una semana, la semana de cierre, luego le vuelven a abrir, y todos estamos involucrados en esas dinámicas. Esa estructura que no han tenido, que no han sido capaces de definir a la hora de la protección, yo creo que ese modelo va a cambiar a partir de ahora. Y yo creo que no solo va a trascender aquí en Madrid. Yo estoy leyendo los diarios en Europa y el reconocimiento internacional que ha tenido Madrid a su gestión de la pandemia. Y yo creo que por primera vez unas elecciones en Madrid, en una región de España, está trascendiendo a nivel europeo. Y los periódicos alemanes están diciendo tomar nota de lo que ha sucedido en Madrid. Los periódicos ingleses y los periódicos franceses están diciendo tomar nota y cómo lo han hecho en Madrid. ¿Y por qué le quieren a Madrid? Por esa compaginación. Y estas elecciones en Madrid, que nos parecen muy localistas, están mandando un mensaje a muchísima gente, incluso los periódicos de Estados Unidos, en Latinoamérica, estaban diciendo, han premiado eso, han premiado proteger y poder seguir con su vida. Y eso en países como Alemania, como Francia, que no tienen la calle tan metida en las venas como tenemos los españoles, que somos animales de calle. Otra de las estrategias de campaña, que yo creo que la gente están quemando mucho las naves, es este descarado ataque a Ayuso desde distintos medios de comunicación, intentando convertirla en un hazmerreír. Es que no sabe, es una ingenua, no tiene estudios, es una boba. Pues esta boba os ha arrasado a todos. Yo ayer veía varias cadenas y veía la carita de alguno Perdón, un inciso, por apoyando. Esta boba es una simple persona del pueblo. Es una ciudadana que está ahí para resolver los problemas. Es tan lista como cualquiera de los que tienen que votar. Si la llamas boba a ella, estás llamando boba al resto de los ciudadanos, porque está muy identificada con la ciudadanía.
Claro, este ataque del CIS, saltándose todo, es que claro, ya como llevamos tragando tantas cosas, llega el CIS y se pone a hacer encuestas a 2 días de campaña. ¿Encuestas para qué? Pero no solo arde con las encuestas, Tezano la llama pova, idiota, no está preparada, le votan los tabernarios, que es pero estás insultando a todo el mundo, o sea, estas ofensas que han ido dinamitando a la gente madrileña. En España, ¿quién no es tabernario? Claro. ¿Quién no va a una taberna a tomarse un vino con sus amigos? Claro. ¿Quién no es tabernario? Entonces, insultar así a 2 días de las elecciones. El día antes. Claro. El día antes, en el periodo de reflexión. Es El día antes, en el periodo de reflexión. Es decir, lo dice Pepe, yo soy tabernario. Yo en mi trabajo salgo, quedo con Pepe, vamos a hablar de cualquier cosa, salimos, tomamos un café o un vino en el bar de al lado. Somos tabernarios por naturaleza. No se puede utilizar tantos medios y sobre todo la degeneración de la televisión pública que ha llegado a no contar con nadie, a ser el último mono en los telediarios, en los informativos. Te estás cargando tus armas por repetir disparos. Tus armas ya no disparan porque has gastado tus balas. Entonces, claro, ¿esto va a cambiar muchas cosas? Va a cambiar muchas cosas. En clave nacional, Pablo Casado necesitaba una victoria. Necesitaba una victoria sin ningún componente independentista. La tuvo en Galicia, pero es que Feijóo es mucho Feijóo y lleva muchas mayorías absolutas. País Vasco y Cataluña tuvo malos resultados, pero tienen una idiosincrasia nacionalista distinta a la que tiene el resto de España, y esto va a hacer muchos movimientos. Es un pistoletazo que vamos a ver muchísimos. Vamos a avanzar porque me gustaría saber si podemos extrapolarlo, Pepe, a España. Esto que ha pasado ayer en Madrid, si hubiese elecciones este domingo nacionales, ¿qué podía pasar? ¿Esto mismo podía pasar? No se puede hacer futuribles. Yo, según estaba hablando Javier, estaba pensando, esto va a influir mucho en España, mucho, pero no tanto para bien del Partido Popular, que puede, sino para bien del Partido Socialista. Que el Partido Socialista se vea sin Pablo Iglesias en el gobierno y que el Pedro Sánchez pueda tomar nota de que la confrontación permanente con los demás partidos no es buena para él tampoco, que el extremismo le aleja de su base sociológica, es decir, porque una cosa es ser de izquierdas y otra cosa es ser un activista que va a tirar piedras a los opositores, ¿no? A los de Vox, o tal, no, es que son 2 cosas distintas. Eso le aleja del centro sociológico, de centro izquierda, que es el centro sociológico de los votantes o del conjunto de España, ¿no? Yo creo que esta derrota del Partido Socialista le vendrá sobre todo muy bien al Partido Socialista, porque tomará nota, porque de aquí a lo que le queda de legislatura va a cambiar el tono de la política en España, porque el Podemos que conocimos que iba a saltar los cielos, iba a pasar por la guadaña a todos los ricos de España para repartir el dinero y tal, ya se ha visto que no es. Porque la gente ha pedido el ingreso mínimo vital y ha visto que se lo han denegado. Es decir, se pueden sacar muchas cosas, porque la gente está en ERE y ha visto que cuando el gobierno le tenía que pagar, se ha demorado 6 meses en pagarle. Entonces, este tipo de cosas, la gente ya las ha visto en sus propias carnes, y el Partido Socialista tomará nota de ello, y verá que tiene que gobernar de otra forma, que se tiene que acercar a su base sociológica. Entonces, Pedro Sánchez, que yo creo que, además de un resistente, como él dice, es una persona muy lista, pero en el sentido de listo, es muy lista, aprenderá muy pronto de esto, y la política nacional cambiará, pero sobre todo desde el PSOE. ¿Qué pasaría, Javier, el próximo domingo en elecciones nacionales? ¿Se repetiría, casi sacaría mayoría absoluta al Partido Popular, bueno, yo bajaría al creo que PSOE? También hemos sacado otra lectura, que quizás se me olvidó comentarla. Otra lectura desde el punto de vista de marketing político, hemos sacado la lectura de que cada vez más un candidato arrastra más votos
y es mucho más importante ahora mismo los candidatos de lo que eran hace 4 elecciones. Es decir, el que el candidato tenga feeling con sus votantes empieza a ser bastante determinante, y es más determinante ahora mismo que hace unos años, porque hace unos años decíamos que alguien ponía un palo de escoba por una marca y salía. Bueno, pues ahora ya cada vez puedes poner menos palos de escoba, tienes que poner a personas que transmitan, y la representación del candidato a la hora de arrastrar votos es muy importante. La lectura que tú dices, el gran problema aquí es, ¿qué va a pasar estos meses? La gente se mira mucho al ombligo. Ciudadanos, si fuera inteligente ahora mismo, que está en caída libre, y van a empezar a irse mucha gente de Ciudadanos, intentaría sacar ventaja, dentro de su desgracia, ventaja para una reunificación. Porque la gente también se ha dado cuenta de una cosa: si el centro derecha está dividido, no van a llegar a ningún lado y no van a gobernar. La gente es muy dada al voto útil y la gente quiere que su voto se aproveche. Ciudadanos tuvo su momento y no lo aprovechó. Y hubo un clic. Muchas veces pequeñas decisiones cambian la trascendencia de un país, y en este caso de un partido, que fue cuando pudo pactar con el Partido Socialista, ser relevante, entrar en el gobierno y ser aquel partido útil que entendían los que votaban a Ciudadanos, que sujetaba al gobierno para que no subiera impuestos, para que no derrocara las reformas laborales, o para implantar y poner un poco sus políticas. Tuvo ese momento de gloria y no lo supo aprovechar, porque la ambición era derrotar al Partido Popular. Y ese fue el mayor fallo estratégico. A partir de ahí, Ciudadanos creo que no solo va a sufrir, sino que en cuanto viene de irrelevancia en irrelevancia, cada vez menos irrelevante. Recordemos lo que le pasó a otros partidos, a UPyD. Y eso significa que el centro derecha en las próximas elecciones va a reunificarse. El resultado de Ciudadanos va a ser malo, muy malo. En el mejor de los casos podría ser discreto, en el mejor de los casos. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Yo creo que Ciudadanos va a querer seguir manteniéndose como partido y va a morir en el intento. No va a intentar sumarse ahora con el Partido Popular, porque tuvieron las opciones de elección. Eso cambia un poco el panorama político nacional, donde el centro derecha se vuelve a reunificar. ¿Qué va a hacer el papel de Vox dentro de este tema? Pues no lo sé, también hay que ver cómo va a reaccionar Vox a algo donde ellos tenían mayores expectativas, y decir, es que como esto no nos presten caso, esta derechita cobarde, como ellos llaman, y como tire a por esto, vamos a ver qué papel jugamos nosotros. El Partido Socialista va a intentar resolver por qué claves se le han ido votos al Partido Popular. Una clave es Ayuso, indudablemente, el tirón de la candidata, las decisiones de la candidata, pero otra clave fundamental, es decir, no están muy contentos con el gobierno que estamos haciendo. Y no están muy contentos, ¿por qué? Si es verdad que van a contar con un arma muy importante, que son los fondos europeos, que el gobierno tiene esa bala en la recámara donde empieza a sacar dinero de los fondos. Estamos hablando de miles de millones de euros, Y veremos a ver si esa recámara, ellos van a intentar jugar que ese dinero viene suyo, que es del gobierno, que va a ayudar a mucha gente. Ese dinero tiene que acabar de llegar, con lo cual cuando tú tienes esa entrada de dinero va a haber un movimiento económico importante. Creo que el año 2022 va a ser un grandísimo año de crecimiento, creo, entre otras cosas por los fondos, no tanto de déficit público, porque nosotros vamos a seguir aumentando el déficit, pero va a ser un buen año de crecimiento, y vamos a ver cómo se toma la gente dentro de un año, cuando estemos en una senda de crecimiento. Cambia totalmente la sensibilidad, con lo cual la foto de cada elección hay que hacerla en ese momento, no el año que viene. A lo mejor el año que viene estamos en un crecimiento, la gente está trabajando, bajamos muchísimo el paro, no lo sé, cada foto hay que hacerla en su momento. Siguiendo con su reflexión, son muy importantes los fondos europeos, pero también van a ser muy importantes las contrapartidas que Europa nos va a exigir y que el gobierno tendrá que explicar. Es decir, no solamente es llegar y decir, mira cuántos millones nos llegan para Iberdrola y Telefónica, ojo, cuando no para SEAT o para Volkswagen, porque es que claro, el dinero va a venir para cosas muy concretas, para hacer baterías, para hacer, para poner pantallas solares, vale, pero el dinero va a llegar efectivamente a muy determinados sectores, pero ¿y las contrapartidas? Porque es que esta misma semana, y es un tema que ha entrado también en campaña,
el gobierno ha mandado su blog de 1000 páginas con reformas y peticiones a Bruselas y las ha mandado un viernes y a los 4 días estaba diciendo que no, que eso que ha dicho a Bruselas... 36 horas. Bueno, 36 horas, vale, mejor contado. Que eso que había dicho 36 horas antes en Bruselas, que no, que la declaración conjunta, que eso ya no valía. Respuesta inmediata de Bruselas, no creo que tardase ni 36 horas. El gobierno español tiene que ser más claro y transparente, es decir, tiene que publicar en España las medidas que quiere tomar. Pepe, ¿me dejas un apunte para que sigas con tu reflexión? La gente se equivoca si cree que nosotros mandamos el pliego y nos van a dar el dinero. El dinero va a venir a medida que se vaya cumpliendo las especificaciones, que eso es muy importante. Sigue. Eso, que el gobierno tenga que empezar a ser transparente con las reformas que tiene que hacer en España y cómo piensa recaudar dinero, eso va a ser determinante también. Quiero decir, el dinero va a venir de Europa, pero es muy difícil que venga a los pequeños comercios, que algo llegará, o a la restauración, o a los pueblecitos. Que algo llegará, no digo que no, pero las reformas que tiene que hacer el gobierno central van a afectar a todos los españoles. Y eso también tendrá que explicar cómo lo van a hacer. Una de las cosas que puede haber hecho que Pablo Iglesias salga del gobierno e incluso de la política es no tener que asumir públicamente desde la responsabilidad las reformas que tiene que hacer para recibir ese dinero de Bruselas. Porque, claro, las reformas van a ser duras. Javier decía, el déficit público va a seguir creciendo. El déficit público no podrá seguir creciendo mucho más, porque no lo van a permitir. Es decir, el déficit público es momento ya de ponerle freno. Javier, ¿sería buena candidata Ayuso para presidir el Partido Popular, para la presidenta del Gobierno de España o no ahora mismo? Yo creo que estamos sacando un poco las cosas de madre. Yo creo que es la mejor candidata que se podía presentar a Madrid, porque además jugar con ventaja, como han sido las elecciones ayer, es muy fácil decirlo. Creo que es una candidata... A ver, hay una parte aquí, porque fue una apuesta personal de Pablo Casado, no nos olvidemos. Entonces, hay una parte de mérito de Pablo Casado en una apuesta, y por eso Pablo Casado necesitaba este triunfo. Es verdad que mucha gente no daba un duro por ella, y no voy a hablar, ni yo, la mayoría de la gente entendíamos que no era una gran oradora, no era la mejor oradora, que no era una persona con un conocimiento de política, donde tuviera un historial de política, viniera de ciencias políticas y fuera una gran gestora. Entendíamos que el éxito de Ayuso ha sido algo que no nos hemos esperado en 2 años, que era ser valiente, ser una persona de la calle, saltar y no tener vergüenza por defender a los madrileños, no esconderse en defensa de los madrileños en todo momento, el chocar contra el gobierno cada vez que ha tenido que chocar, el innovar con cosas que ha sorprendido a la gente, al fin y al cabo ha sido espontánea, y esa espontaneidad y esa defensa de Madrid se lo han pagado. ¿Como figura política creíamos que iba a llegar a esto? Pues quizá no, ninguno lo esperábamos. Yo creo que no lo esperaba ni ella, ni ninguno del Partido Popular, ni de nadie. Ha sorprendido una manera de hacer política que le dicen trampista, que yo no entiendo. Yo lo que he sido toda la vida, no se ha inventado nada, es estar pegado a sus ciudadanos y defender a sus ciudadanos. Esto de trampista y demás. Luego, otro contexto que es importante es decir, el intentar situar, hasta ahora al gobierno le ha dado mucha rentabilidad el miedo que viene el lobo, es decir, que viene la extrema derecha y la derecha extrema, como han intentado decir. Pero volvemos a lo de la pistola con Televisión Española. Algo que te vale, un disparo que te vale, o un susto que te vale, o una mentira que te vale un tiempo, pero no puedes estar repitiéndola continuamente porque pierde su efecto, ¿no? El Partido Socialista va a tener que empezar a buscar otros argumentos más allá de que viene la extrema derecha
y que el fascismo viene. Pues claro, como se está utilizando el tema fascista para todo aquel que no piensa como tú, me da igual, de uno a otro, de otro a uno, se está utilizando esa palabra que se está perdiendo un poco esa idea de, es que estos son fascistas, bueno, pues el fascio todos sabemos lo que era, y yo creo que el Partido Popular, en este caso el comunismo le ha servido, tampoco lo utilice muchísimo más porque le va a pasar como en el otro. Ahora, yo por Ayuso me alegro que la política valiente tenga premio, y me imagino que todos los departamentos de marketing, empezando por el PSOE, siguiendo por el Partido Popular, estarán tomando notas, todo el mundo está analizando cómo ha sido la campaña, qué tipo de campaña, y por ejemplo, hemos visto como algo fundamental las redes sociales, que están dominadas por una serie de partidos y de hate, y bueno, pues estos todos piratas y cuentas piratas, ¿qué pasa? Que desgraciadamente lo sufrimos mucho. Nosotros en La Voz de Medina, con alguna pregunta a lo mejor incómoda, hemos sufrido cientos de ataques, y hemos visto como una encuesta se nos disparaba a 3000 y no sabíamos casi ni cómo entraban. Es decir, hemos visto que ese tipo de ataques y el desprestigio y demás ha perdido esa primera impacto y primera fuerza, porque ya nos estamos acostumbrando también a vivir con las redes sociales y a empezar a diferenciar lo que ponen las redes sociales, que lo que ponen las redes sociales no son noticias, son opiniones. Casado Ayuso, ¿se da por una candidata? Sí, yo quería también hacer una reflexión en este sentido, porque lo que está pasando, o lo que parece que pasa en los medios de comunicación, es una cosa que viene pasando ya desde muy antiguo, ¿no? Está claro que a los partidos de izquierda lo que les interesa es romper el Partido Popular, sobre todo, pero eso pasa siempre, es decir, el Partido Popular también quiso romper el PSOE en ese sentido, ¿no? Entonces, en cuanto ven a una persona fuerte, o que puede tener una cierta entidad, quieren utilizarla como cuña dentro del partido, como cuña para fraccionar el partido. Ahora es Isabel Díaz Ayuso. En otro momento, hace unos meses, fue el presidente de la Comunidad Gallega, Núñez Feijóo. Siempre hay que buscar a alguien que tenga una cierta relevancia dentro del partido para tratarla de utilizar como cuña para partir el partido en dos. A ver cómo podemos hacer del Partido Popular que sea mitad ayusista y mitad casadista, ¿no? Entonces, claro, eso es una estrategia puramente política que se lanza desde los medios de comunicación más que desde dentro del partido, porque que se sepa, o al menos que yo sepa, desde el propio Partido Popular, Ayuso y Casado son el Partido Popular. No hay una diferencia clara, nadie quiere sustituir a otro en sus liderazgos, no se ve ninguna ruptura en ese sentido. Ni creo que por parte de Feijóo tampoco, una persona al que terminará seguramente en Galicia sus días como digno presidente de la comunidad, ¿no? Entonces, no se ven rupturas del Partido Popular por ese tipo. Yo creo que Ayuso sumará al Partido Popular, no lo dividirá en dos. Javier. Voy a acabar con un hilo de que va a haber una reflexión profunda, porque el Partido Popular tiene una ventaja sobre el Partido Socialista a corto futuro, y te explico cuál es. El Partido Popular no tiene partidos regionalistas de derechas fuertes, y el Partido Socialista se ha encontrado con Más Madrid, que va a pretender ir en campaña. No va a sacar ni con mucho los resultados, pero va a pretender ir en campaña. Se va a encontrar en Andalucía, con un Adelante Andalucía y con un Podemos Andalucía, y me imagino que Podemos Andalucía Izquierda intenten ir de la mano, pero se va a encontrar con movimientos regionalistas, no voy a decir independentistas, o nacionalismos fuertes de izquierdas. Es decir, porque hay que tomar mucha lectura de lo que ha pasado con Más Madrid. Más Madrid se presenta a las elecciones, luego a las elecciones generales, y sin embargo el partido Popular tenía un grandísimo enemigo muy localizado, que le quitaba los votos, que era Ciudadanos. Si ese enemigo se diluye a corto plazo, no se va a encontrar, salvo Vox por su derecha
no se va a encontrar enemigos localistas importantes, porque sí que existía en Cataluña, cuando Juntos por Cataluña, hay que recordar que Junts por Cataluña es de derechas, PNV es un partido de derechas, claro, no nos engañemos, en esas dos regiones tienen una posición no fuerte, fuertísima, porque no rascan bola, porque se encuentran con dos partidos de derechas y que tienen los dos componentes, nacionalista y de derechas. Pero el resto de las regiones españolas no se van a encontrar con ese tipo de movimientos y, por ejemplo, vemos que en Andalucía se van a encontrar, el Partido Socialista se encuentra con ellos en Andalucía, se va a encontrar con ellos en la región valenciana, se va a encontrar con ellos en Madrid, se ha encontrado con ellos, ya ha perdido las elecciones, que viene de perder y ser la tercera fuerza política en Galicia, no nos olvidemos, con un BNG que le ha pasado. Entonces, claro, no solo va a tener que lidiar con su política a la derecha o al centro, sino que va a tener que lidiar con todos estos movimientos nacionalistas que surgen en las distintas regiones, que sí que son competencia del Partido Socialista. Entonces, es cuando tú tienes una dualidad donde tienes que intentar sacar votos por el centro, pero tienes que intentar, por otro lado, que no te roben votos desde esa otra parte de la izquierda, tienes más problema que cuando tienes un centro-derecha abierto y con un camino llano. Tenemos que ir concluyendo. Última intervención, José Manuel. Bueno, pues por seguir un poco con la reflexión, para ver cómo puede influir en el panorama nacional a futuro estas elecciones. Está claro que las personas con pensamiento de izquierda necesitan un partido que las represente. No es tanto que los partidos de izquierda busquen personas que les voten, sino que las personas que tienen una mentalidad de izquierdas encuentren un partido que realmente les represente en sus ideas. Podemos tuvo un gran auge porque se presentó en principio como un partido integrador de la sociedad. Sí, somos de izquierdas, pero admitimos a todo el que quiera venir, tal. Después se vio que no, que era un partido totalmente estalinista, donde si no sigues lo que yo digo, te elimino, te vas fuera, no se admite crítica, aquí hay que ser como Pablo Iglesias diga. Entonces eso le ha perjudicado notablemente. La subida del partido de Rejón tiene también el sentido de poder representar a las personas de izquierdas que no tienen un partido que les represente. Y yo creo que Más Madrid, o Más País, en este caso también, puede representar de alguna forma a muchas personas de izquierdas que se encuentran huérfanas de partido que les cumpla sus expectativas de progreso o de izquierda simplemente, ¿no? Entonces, creo que si Podemos no cambia, que parece que no, Más País tiene la posibilidad de aglutinar a todas estas personas que desde los Verdes, Izquierda Unida, que está prácticamente desaparecida, Comisiones Obreras en su momento, el Partido Comunista o tal, puede aglutinar a todas estas personas que se ven, en muchos casos, huérfanas de partido. Javier, para terminar la tertulia o el debate. En la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se sabía que caía Alemania, todo el mundo empezó a correr para ver quién llegaba antes a Berlín, para intentar tener mejor posición negociadora, para quedarse con terrenos y con una parte de Alemania, ¿no? Le salta una reflexión ahora mismo al Partido Socialista, porque en el derribo de Ciudadanos ahí hay votos del Partido Socialista. El Partido Socialista sabe que no puede dejar que el Partido Popular absorba todos los votos de Ciudadanos, porque hay parte de sus votantes, parte de personas que entendían que el Partido Popular era un partido arcaico y que en derechos sociales había estado muy timorato, y prefirieron a una formación neoliberal con una economía, con un sentido de economía muy parecido a la del Partido Popular, pero con un sentido de los derechos sociales mucho más parecido al Partido Socialista. Y apareció Ciudadanos y se buscó su hueco. Ahora, en pleno derribo, el Partido Socialista tiene que pensar que no puede dejar que toda esa tierra vaya para un lado del espectro político. Por eso digo que ahora mismo todos los departamentos tienen que estar, porque creo que sí que van a cambiar muchos discursos en este país y creo que se va
a relajar muchas cosas en este país. Este país ha habido un enfrentamiento duro, muy duro, unas elecciones tremendamente broncas en Madrid, pero van a servir para que se relaje mucho el diálogo en el panorama nacional. José Manuel, muchas gracias. Javier, gracias.